Equipo. Muy bien. Después vamos a poner la presentación, ¿no? Está acá. La compartimos. Tarda un momento, pero ya está. Vamos a poner. Y a ver si pongo pantalla entera. Está un poco lento, pero siempre hay algún problema, ¿verdad? Vamos a empezar. Aquí, vamos acá. Muy bien. Ahora sí, tenemos todo completo. Podemos empezar con nuestro sexto encuentro, Lección Divina número 6 del libro de Coelet. Vamos a ver qué reflexiona hoy Coelet. Hay cosas bastante interesantes que tienen que ver con nuestros tiempos y con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el sexto cuadro aborda obras que son casa de viento, cosas que hace el hombre en el trabajo, en las relaciones con los demás y en la política. Y su conclusión es siempre la misma. El hombre se afana mucho por ciertas cosas que son al final casa de viento, son vaciedad. Este Hebel, ¿no? Esta palabra que tanto hemos encontrado. Entonces, una visión de conjunto antes de entrar al texto nos dice que Coelet examina cuatro unidades para mostrar que al final son vacíos. Uno es un aspecto del trabajo que es bien importante y que se verifica mucho en nuestra experiencia, que es la competencia. La competencia que no siempre es limpia, ¿no? La competencia sucia entre compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿sí? O entre personas en una comunidad, ¿por qué no? Que no es lo que se puede aceptar, que es la emulación. Uno trata de imitar a el que es mejor que el otro, ¿no? Que arrastra, digamos, con su actitud, el que es optimista. Bueno, uno trata de imitarlo. Un segundo aspecto es la riqueza que es fruto de las obras, es fruto del esfuerzo, pero que se acumula sin disfrutarla en vida. Y al final, un motivo que ya hemos visto varias veces en Coelet, uno tiene que dejarla a otros. Se muere y otros disfrutan del esfuerzo. Y eso sabemos muy bien. Es otro elemento que en nuestra sociedad también existe. Un tercer, una tercera unidad de la vida social, aspecto de la vida social, que hoy en día sentimos mucho por los cambios que hay en nuestra sociedad del sentido, el valor de la familia, es la soledad. La soledad, no nuestra soledad que está presente, no ella, es otra soledad. María Soledad debe ser. La soledad que es un poco lo opuesto de la solidaridad, el que quiere hacer solo, que no necesita de los demás, que no necesita cooperar. Y sabemos bien que cooperar es uno de los resortes de la vida social. Y finalmente, Coelet se lanza a examinar, a reflexionar sobre los cambios de régimen en la vida política que para él son totalmente inútiles. ¿Por qué? Porque despiertan muchas expectativas,
¿no? Pero al final son vacíos también. Se vuelve siempre a lo mismo. Esto es su perspectiva, una perspectiva que otra vez es fruto de la experiencia, de lo que ha visto, incluso de ejemplos históricos contemporáneos de Coelet del pasado, pero sobre el cual él reflexiona y generaliza y conceptúa, digamos, esta experiencia en muchas veces en refranes, en manera de decir las cosas. Sí, de hecho, Coelet se sirve de los proverbios de la tradición, pero no para apoyarlos necesariamente, muchas veces para corregirlos, para mostrar que son cojos, para superarlo, para mostrar o para dirigirlos hacia otra perspectiva o para criticarlo directamente, que no sirven, según el caso. Hay otro capítulo que dedicaremos específicamente a los proverbios de Coelet, pero aquí encontramos ya algunos. Y finalmente, hay una expresión que aparece mucho en este cuadro, que es la expresión tob min en hebreo, que significa más vale. Más vale esto que el otro. Es comparativo. Es preferible hacer eso que hacer el otro. Esto lo utiliza bastante Coelet para mostrar entre dos opciones cuál es la más conveniente. Entonces, leemos ahora el texto, que no es muy largo, es del capítulo 3, versículo 16 al 4:3, que trata justamente de estos tres temas: trabajo, soledad y poder. Observé todo el esfuerzo y éxito de las empresas humanas. Es pura rivalidad entre compañeros. También esto es vanidad y caza de viento. Es que el necio cruza los brazos y se va consumiendo. Sí, pero más vale un puñado con tranquilidad que dos con esfuerzo y caza de viento. Otra vanidad descubrí bajo el sol. Hay quien vive solo, sin compañero, sin hijos ni hermanos. Trabaja sin descanso y no está contento de sus riquezas. ¿Para quién trabajo yo y me privo de satisfacciones? Todo esto es vacío y dura tarea. Mejor dos juntos que uno solo. Tendrá buena paga su fatiga. Si uno cae, lo levanta su compañero, pobre del solo si cae. No tiene quien lo levante, mas si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Si a uno solo lo pueden, dos juntos resistirán. El cordel triple no se rompe fácilmente. Más vale mozo pobre y hábil que rey anciano y tonto, que no acepta avisos. El muchacho había nacido pobre durante su reinado y salió de la cárcel para reinar. Observé a todos los que se movían bajo el sol, estaban de parte del hijo que le sucedió. Estaba a la cabeza de innumerables multitudes. Los que vendrán después de él no se alegrarán. También esto es vacío y caza de viento. Como ven aquí, hay un pequeño error de la cita, no, esta debe ser la anterior. Lo voy a corregir ahora, si no, después me olvido. Denme un segundo para hacerlo. Esto es 4, es solo 4. Ay, está lento, ¿no? 4 del 4 al 16. Del 4 al 16. Ya está corregido, así que lo vamos a
a guardar. Bueno, después lo guardaremos. Ahora retomemos nuestra lección. Ok. Entonces, eso es el texto que vamos a comentar hoy, que no es muy largo, pero nos da para algo. Primero, la reflexión sobre el trabajo. Hemos visto trabajo, soledad y política. Sobre el trabajo, observé todo el esfuerzo y éxito de las empresas humanas es pura rivalidad entre compañeros. También esto es vanidad y caza de viento. Es que el necio cruza los brazos y se va consumiendo. Sí, pero vale más un puñado con tranquilidad que dos con esfuerzo y caza de viento. Son versículos muy herméticos. Hay que trabajarlos un poquito para entender a qué se refiere todo eso. Lo primero, el versículo 4 ve el lado negativo y oscuro del trabajo. No nos olvidemos que la primera vez que se habla del trabajo es en sentido negativo, es el castigo, digamos, más que castigo, mal hablar de castigo de Dios, es la consecuencia del pecado. El trabajo, sobre todo el trabajo duro, el trabajo del campo, el trabajo bajo el sol, pero también el trabajo de la mina, podemos decir, ¿verdad? El trabajo en la fábrica no es realmente apetecible para muchos. Los problemas que tienen de la migración en Europa, en Estados Unidos, hay que leerlos también a la luz de mano de obra que se necesita para trabajo que los ciudadanos nativos de allá no quieren hacer. Nadie quiere ir a recoger la fruta o la uva o a trabajar la tierra o ir a las minas. Entonces, se fomenta la migración para cubrir eso. Pero uno de los lados negativos oscuro del trabajo, que repito, tiene sus orígenes en el pecado original, ¿no? Es la competencia, ¿sí? La envidia, la competencia, la envidia también, ¿no? Porque el otro hace eso, lo premian, sube de categoría y nosotros que hacemos el trabajo. Pues, esas quejas se escuchan todo el tiempo, el chupamedia del jefe, etc. Esa competencia, ¿no? Que hay que llega incluso a sabotear. El sabotaje viene también de una competencia mal entendida, que no es emulación, que no es estímulo a mejorarse, sino a fregar a el que hace. ¿Por qué trabajas tanto? Nos haces quedar mal a nosotros. Esta es una de las frases. La competencia entonces corroe las relaciones entre compañeros. Para Coelet también estoy vacío y casa de viento, ayer como hoy. La lectura que haremos al final nos ayuda a entender mejor este concepto dentro de la ciencia, que ve en la competencia, en la lucha por la sobrevivencia, etcétera, uno de los motores, no el único, de la evolución. ¿Mm? Pero lo dejemos para después. Seguimos con Coelet. En el versículo 5 muestra otra actitud negativa, la flojera, la pereza en el trabajo. El que mira a los otros trabajar o que va a molestarlo, eh, está haciendo uno un trabajo, van allá a charlar, le vamos a tomar un café, ¿y qué te parece el partido de ayer? Es decir, no solo él no hace su trabajo, sino que no lo deja hacer a otro, ¿no? Son los que hacen su trabajo a desgano, no aman su trabajo, su oficio. Están allá, ¿por qué? Porque necesitan un sueldo, necesitan llevar el pan a la casa, pero no le ponen ningún interés en las cosas que hacen. Cumple con lo mínimo, ¿sí?
O, como dice aquí, el necio cruza los brazos y se va consumiendo. Podemos imaginar esta escena, ¿no? Tres personas trabajando, quién sabe, en la construcción, con sus palas, con su cemento, con su mezcla, y otro de brazos cruzados que los mira, que le charla, que se fuma el cigarrillo. Esta escena la hemos visto muchas veces. Si uno va a las obras, siempre hay alguien que mira a los otros trabajar, ¿no? Que cruza los brazos. Todo esto muestra un conjunto que es opuesto al refrán que el trabajo enaltece al hombre. Bueno, el trabajo bien entendido, sí, enaltece al hombre, lo que le da sentido, lo hace parte de la creación, todo eso está en la Biblia, sin duda. Pero lo que mira Coelet, la realidad que él mira es todo lo opuesto, ¿no? El trabajo es una carga para mucha gente, donde se muestra esta envidia, esta pereza, etcétera. Entonces, su conclusión, Coelet opta por un justo medio, ni afanarse demasiados en el trabajo, ni tampoco dejar que los otros trabajen. Entonces, dice, más vale un puñado con tranquilidad, es decir, es preferible alcanzar lo indispensable, gozado en paz, que lo mucho perseguido, que no es más que casa de viento. Siendo que todo es vaciedad, entonces mejor tener una vaciedad indispensable, ¿sí? Que se pueda gozar en paz sin tener presiones, sin tener angustias. Eso es lo que dice. Hay mucha gente que yo he conocido también que razona de esa manera, ¿no? Ah, no, yo nunca he tomado un préstamo del banco, nunca. Bueno, o el otro dice, ah, eso quiere decir que nunca has tratado de arriesgarte, superarte, etcétera. No, porque quiero dormir tranquilo, no tengo que pensar de pagar mis intereses o mis préstamos, ¿verdad? Son opciones, un justo medio, cada uno según su carácter, según sus necesidades, preferible lo indispensable, gozado en paz que lo mucho perseguido, que no es más que casa de viento. Y vamos al tema de la soledad y solidaridad. Dice Coelet, otra vanidad descubrí bajo el sol. Hay quien vive solo, sin compañero, sin hijos ni hermanos, trabaja sin descanso y no está contento de sus riquezas. ¿Para quién trabajo yo y me privo de satisfacciones? También esto es vacío y dura tarea. Otra vez aquí está bastante sintético el pensamiento. Tratamos de desenredarlo, ¿no? Es una actitud vana del hombre solitario, sin pareja, sin compañero, sin hijos ni hermanos, sin familia, sin amigos, sin nada. Lo único que le interesa es acumular bienes. Trabaja sin descanso y nunca está satisfecho, contento, satisfecho con lo que tiene. Siempre quiere tener más, quitarle, si es necesario, a los que tienen, ¿verdad? Los hombres de negocio que viven por el negocio, desvelan por esto. Pero llega un día, y aquí viene la pregunta, que él se pregunta, ¿para quién trabajo yo y me privo de satisfacciones? ¿Por qué solo me angustio para tener más y más? ¿Para qué se privó del placer y de la compañía y del compartir? Es el egoísmo de la pareja. Y aquí podemos aplicarlo no solo a la riqueza material, a lo que es la riqueza ya. Alguna vez hemos reflexionado, ¿no? De tener una familia, de tener hijos. El que dice no quiero tenerlo, ¿por qué? Porque tengo que acumular dinero, tengo que tener mi departamento, tengo que hacer mi carrera, ta, 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 ta. Y llega un momento, dice, ¿para qué he trabajado? ¿Para qué he hecho todo eso? Es el egoísmo de la pareja, entonces, ¿no? O de la persona, pero a veces también de la pareja. Y ahora viene la reflexión sobre la soledad.
Mejor dos juntos que uno solo. Tendrá buena paga su fatiga. Entre dos, el trabajo de equipo es siempre mejor que hacer uno solo, ¿verdad? Si uno tiene que hacer cualquier cosa, ¿no? Un trabajo en la casa, mejor entre dos que uno te agarre la escalera y tú cambias el foco, ¿no? Sin tener que girar la escalera, obviamente, para enroscar el foco. Esto es broma. Si uno cae, lo levanta su compañero. Pobre del solo si cae, no tiene quien lo levante. ¿Cuánta gente tiene consecuencias sobre la salud grave porque vive solo, se cae en la casa y no hay quien lo socorra? Y se queda ahí a veces horas. Ha habido casos de días que se han quedado echados en el piso. ¿Por qué? Porque hasta que alguien que no lo han visto salir va, abre la puerta, rompen la puerta y muchas veces lo encuentran muerto. Es decir, la compañía en la vejez. La gran depresión que viene en ciertas parejas ancianas cuando se muere uno de los dos y se quedan solos. Ahí realmente no hay quien lo socorre, no hay quien lo levante. No solo si se cae, sino hasta para charlar, para hacerse compañía, para pasar el tiempo, hacer una broma, lo que sea. Aquí viene un versículo medio pícaro, uno podría pensar, pero no es así. Dice más, si se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Esto tiene referencia a los que caminaban en el desierto, a los que viajaban, tenían que viajar a pie, a veces eran días o semanas de Galilea a Judea. Jesús cuando iba a pie tardaba 1 o 2 semanas, entre 1 o 2 semanas, según si se quedaba más en un pueblo u otro. Entonces, había que armar carpas a veces en pleno desierto. Y si bien son países calientes, pero en la noche la temperatura baja, hay una excursión térmica bastante fuerte. Esto hace entonces que si dentro la tienda, dentro la carpa, hay dos que se acuestan, de alguna manera está más caliente que si hay uno solo, ¿verdad? A eso se refiere. No se refiere a algo pícaro que tiene que estar haciendo cucharita para calentarse. Si a uno solo lo pueden, dos resistirán. Eso se refiere también a cuando uno viaja. Si uno viaja solo, los bandidos lo pueden asaltar más fácilmente, pero si son dos, lo piensan, ¿no? Y si es una caravana, como en general viajaban, mejor todavía, ¿no? Nadie se acercaba. Y el refrán que usa Coelette es un refrán tradicional. El cordel de triple hilo, ¿no? El cordel triple no se rompe fácilmente. Si uno hace una pita de un solo hilo, se rompe, pero si enrosca dos o tres, es más difícil de romperse. Entonces, son todos refranes, dichos que tienen que ver que es preferible la solidaridad, la compañía, estar juntos, actuar juntos que solos, ¿eh? Algo que le interesaba, ¿no? Entonces, un ejemplo, aquí hay una distinción que es más conveniente. Lo que dice es mejor eso, mejor dos juntos que uno solo. No porque es más virtuoso, ¿no? Éticamente o qué sé yo, socialmente, no, porque es conveniente. Uno gana si es que los dos trabajan juntos, ¿no? Si se puede romper la soledad, se gana, ¿no? Esas son reminiscencias de proverbios, ¿no? Preferir la piedad al interés también. Hay un, una cita acá que quisiera leerles. Esto de preferir la piedad al interés. 22-25. Vamos a ver. 22. Dice así.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir si no? Clamará a ti y yo le oiré, porque soy compasivo. Aquí se refiere a un acto de piedad. Si de alguna manera te has prestado o te han dejado en prenda a cambio de que de algo, de dinero, de un favor o algo así, te han dejado su manto, que es lo único que tenían. Ese manto servía en la noche fría para cubrirse. Entonces la ley de Moisés obligaba a preferir la piedad al interés, a devolverle el manto para que no sintiera frío ese hermano. Bueno, se refiere, esto ya le hemos dicho, viajar en compañía, el trabajo en equipo, la ayuda en la necesidad, esto de caer y levantarse, el calor recíproco en la noche fría en las tiendas del desierto. A eso se refiere, ¿no? Aquí hay dos citas que podemos ver. A ver, primero Reyes 1:1-4. Vamos a ver a qué se refiere esto de, para que vean que no es lo que uno pensaría, ¿no? Entonces, aquí estamos. Entonces, primero Reyes, capítulo 1, aquí estamos. 1:4. Era ya viejo el rey David y entrado en años. Le cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Eso sucede mucho a personas ancianas que siempre sienten frío aunque le pongan tres frazadas encima. Sus seguidores le dijeron que se busque para mi señor el rey una joven virgen que sirva al rey y le atienda, que duerma en tu seno y dé calor a mi señor el rey. Se buscó una muchacha hermosa por todos los términos de Israel encontraron a Bisac la sunamita y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente bella, cuidaba y servía al rey, pero el rey no la conoció. Fíjense que aquí hacen una aclaración. Conocer en la Biblia, conocer en sentido bíblico significa tener relaciones sexuales, pero no era esa la finalidad. Yo no sé por qué el texto exige tanto que era hermosa, que era muy bella. Debía insistir que era muy calurosa, ¿no? Porque eso es lo que necesitaba el rey David. Necesitaba que alguien lo calentara cuerpo a cuerpo, digamos, no por razones sensuales, sino por razones físicas, tener un poco de calor. Ahora, si era hermosa, era un plus, digamos, que no iba a rechazar David, ¿no? Por todas sus historias anteriores. Y vamos a ver esta cita de Lucas, qué referencia tiene. Tenemos Lucas 17:34. Aquí lo tenemos. Quien intente guardar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo os lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado, el otro dejado. Si uno lo lee así a la letra, dice, ¿qué pasa? Aquí Jesús está describiendo una relación homosexual, ¿no? Hay dos. Bueno, dos podría ser también un varón y una mujer, pero sí, es en la carpa. Están dos porque necesitan calentarse en el desierto, porque si uno está solo bajo la carpa, obviamente se resfría mucho más. Esta es entonces la explicación, ¿no? Y finalmente tenemos una parábola política. Vamos a ver de qué se trata. Es una mashal. Una mashal es una parábola. Jesús, las parábolas de Jesús eran eso, enseñanza. Quiere decir muchas cosas, mashal.
Ya hemos explicado varias veces que una misma palabra en un idioma sencillo, primitivo, como es el hebreo, puede significar una sentencia, una palabra, una parábola, un pensamiento, lo que sea, ¿no? Ahora, una historia. Colette recurre a una parábola y la parábola ahora la entendemos, tal vez antes no, era un poco oscura, ¿no? Se trata de un muchacho humilde que encabeza una rebelión contra un rey tonto y anciano, ¿sí? Y asume el poder, pero al poco tiempo se vuelve igual que el otro. Entonces, esta parábola tiene la enseñanza de mostrar que la vanidad de los cambios del sistema político cambia, ¿no? Pero ahí, al final, se vuelve a lo mismo, más de lo mismo, como decimos en Bolivia. Entonces, a ver cómo lo describe poéticamente, digamos, con pocos pinceladas. Es como una pintura abstracta, moderna, ¿no? Donde hay que descifrar los elementos de la historia. Más vale, más vale otra vez esta palabra, ¿no? Más vale mozo pobre y hábil que rey anciano y tonto que no acepte avisos. Aparentemente a este rey anciano y tonto le han dicho, mira, se necesitan cambios, si no te van a bajar del trono. En primer lugar, se muestra el contraste entre un muchacho pobre pero vivo, vivito, y un rey anciano, chocho y obstinado. Obstinado porque no acepta consejo. El muchacho había nacido pobre durante su reinado y salió de la cárcel para reinar. Aquí hay toda una historia que hay que leer entre líneas. Parece que este muchacho pobre, ¿sí? Había nacido pobre durante el reinado, pero algo hizo que terminó en la cárcel, ¿no? Salió de la cárcel para reinar. Le- Tal vez encabezó una revuelta fallida, lo toman preso, lo meten en la cárcel, pero después se acuerdan de él, lo liberan y toma el poder. Es la historia de muchos opositores a las dictaduras, etcétera, que sufren el destierro o la cárcel y una vez que cae la dictadura son los que toman el poder. Entonces logra tomar el poder, logra reinar posiblemente con un golpe de Estado contra el viejo rey. Pocas pinceladas, pero tenemos que reconstruir la historia. Observé a todos los que se movían bajo el sol y estaban de parte del hijo que le sucedió. Fíjense, que mira, Coelete, que había un gran movimiento popular. Se han librado de rey inútil, de rey dictador, que sea. Ahora tienen un nuevo mandatario y todo el mundo lo apoya. La luna de miel, ¿no? Del nuevo mandatario, como decimos, del nuevo gobierno. Por tanto, el nuevo mandatario es aclamado por el pueblo que lo respalda mayoritariamente. Aquí dice, todos estaban de la parte del hijo que le sucedió, de este joven en realidad que le sucedió. Estaba a la cabeza de innumerables multitudes. Los que vendrán después de él no se alegrarán por él. Entonces, si bien tenía el poder popular, exitoso al comienzo, pero luego se vuelve a lo mismo y sus sucesores son para el olvido, ¿sí? Los que vendrán después de él no se alegrarán por él. Es decir, empiezan a decir, por culpa del anterior gobierno, la gasolina está contaminada, no tenemos dólares en el Banco Central. Decir, son estas cosas que nada nuevo bajo el sol que suceden y sucedieron. También esto es vacío y casa de viento. Esta última parábola muestra algo que nosotros también experimentamos, la ilusión de la revolución.
La revolución es algo que nos atrae, sobre todo en América Latina, nos atrae eh, con entusiasmo, ¿no? Las cosas están mal, hay que cambiarla. Revolucionar significa darle vuelta, ¿no? Como la tierra que da vuelta al sol, así. De ahí viene la palabra revolución. Entonces la palabra ratifica todo el escepticismo de Coelet. Nada y nuevo bajo el sol. A una dictadura le sigue otra. A un gobierno que decepciona, otro gobierno que decepciona más. ¿Es la historia de Bolivia o no? Muy difícilmente el que viene después se reconoce los logros. Todos tienen la mentalidad de Adán, ¿no? De empezar desde cero, como si fueran los primeros en el mundo. El fracaso de las revoluciones es lo que vemos. Las revoluciones a veces duran 70 años, ¿no? Como la de Cuba. A veces duran 10 años, como o 15, como la de Venezuela. Otras duran 10, pero la del MAS, qué sé yo, 10 años. Es el fracaso de las revoluciones, que al comienzo suscitan entusiasmo y apoyos multitudinarios. Siempre es así. Es lo familiar en América Latina. Es un hecho que Colette observa bajo el sol. Ahora, ¿de dónde sacó esta reflexión? ¿Qué es que observó? Colette puede haberse inspirado en el reinado de David. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el sur por la incapacidad de su descendencia. ¿Oh? Jeroboam, que era el hijo de Salomón, ¿no? O Jeroboam, que fue rebelde del reino del norte, que no era descendiente de reyes, pero guió el cisma, la división política. Hasta ahí todo bien, incluso para los profetas. Pero después se dio cuenta que de nada servía la división política si el centro religioso seguía en Jerusalén. Entonces hizo también el cisma religioso, ahí lo arruinó todo, ¿no? También está el ejemplo de los macabeos. Fue una revolución que los liberó del dominio de los reinos helenistas, los sucesores de Alejandro Magno, pero los hizo caer en manos del Imperio Romano o de la potencia romana que en ese momento era la estrella creciente, ¿verdad? O, alternativamente, Coelet ha buscado un caso típico de cambios esperanzadores como los hay en todas las sociedades cuando cambia un gobierno, pero que al final se revelan más de lo mismo, no de los mismos, de lo mismo, en la visión crítica desencantada de Coelet. Coelet no cree que un cambio realmente aporte algo bueno. Y eso va en contra un poco, ¿no? También de una de las líneas proféticas, cielos nuevos, tierra nueva. Siempre se quiere, la Biblia quiere mostrar que hay algo nuevo. Y aquí viene el compartimiento. El compartimiento que por ahora se lo lanzo, no entramos todavía a reflexionar, es que hemos vivido cambios sociales profundos a partir de la iglesia postconciliar. Y después vino una especie de restauración, donde más que los cambios sociales se prefirieron apoyar los cambios políticos. Juan Pablo II, Wojtyla, que había vivido bajo el comunismo, sabía cuál era el valor de la libertad cercionada por estos regímenes opresivos. Entonces vio que bajo el manto de estas doctrinas socialistas, etcétera, se revelaba una voluntad de sojugar a la gente, a los pueblos. Por eso era muy crítico con los cambios sociales en Latinoamérica. Yo me acuerdo, una de las cosas que más dolió, ¿no? El día que mataron al arzobispo Romero, ¿no? Juan Arnulfo Romero, fue
Era un miércoles. Juan Pablo II supo la noticia durante la audiencia que estaba dando y no hizo ni una mención a un obispo, un hermano que había sido asesinado durante la misa encima de eso, un defensor de los pobres, de los cambios sociales. Después de él, Ratzinger, una luminaria desde el punto de vista del pensamiento, de la teología, de la filosofía, pero también en la misma línea, ¿no? Desconfiado hacia la teología de la liberación, un poco coeletianos, ¿no? Hacia la vanidad de esos esfuerzos. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿pero de verdad todo es vaciedad? La teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres, los curas obreros, la justificación de la violencia social en situaciones extremas, como escribió el mismo Pablo VI. Pablo VI, el Papa, en una encíclica dejó en claro que la violencia se justifica cuando ya la opresión no te deja vivir, te persigue, te encarcela, ¿no? Bueno, el cambio fue fuerte. Entonces, la reflexión, ¿no?, que yo les propongo es realmente vanidad, vaciedad, todo ese esfuerzo de los últimos 50 años, desde los años 60, podríamos decir, 60 años, ¿no? En que la Iglesia ha estado predicando la doctrina social, promoviendo cambios sociales, atendiendo con preferencia a los pobres, haciéndose pobre junto con ellos. Bueno, a veces exagerando incluso, ¿no? Fomentando la violencia, los movimientos guerrilleros, que en nombre de Cristo, que en Bolivia también lo hubo, ¿no? Se fueron a las armas. Esto lo vamos a ver en un momento. Ahora quisiera compartirle una lectura que me llegó hoy, el añadido a último momento, para que me parece muy inspiradora. Mire, se llama La fuerza olvidada de la cooperación. Tiene que ver incluso con la reflexión que hacemos. A ver, durante mucho tiempo, el mundo moderno quiso convencerse de que la vida era, ante todo, competencia. ¿Se acuerdan? El trabajo competitivo. Una lucha permanente donde los fuertes se imponen y los débiles quedan atrás. Esto es el liberalismo al estado puro. Los libertarios dicen debe haber competencia, meritocracia y que los débiles pena para ellos, tienen que buscar la manera de sobrevivir. No tenemos que preocuparnos por ellos. Esta lectura, atribuida muchas veces a Darwin, a la teoría de la evolución, resultó extraordinariamente útil para justificar imperios, desigualdades y jerarquías. Si dominar era natural, entonces el poder podía presentarse no como un abuso, sino como un destino. Era natural que los más fuertes dominaran, fueran los colonizadores, que llevaran la civilización a África, qué sé yo, igual que en América Latina o en América del Norte. En ese contexto aparece Piotr Kropotkin, un geógrafo, naturalista y pensador ruso entre final del 1800 y comienzo del 1900. Vivió en esa época. Una figura profundamente singular que defendió una idea incómoda para los poderes de su tiempo. Estamos hablando de más de 100 años atrás, de 120, 130 años atrás. En la naturaleza y en la sociedad, en los dos. En la naturaleza, donde según Darwin rige, ¿no?, la ley para la evolución del más fuerte. Y en la sociedad no solo sobrevive quien compite mejor, sino también quien coopera mejor. Su teoría del apoyo mutuo, así se llama, sostuvo que la colaboración
La solidaridad y la ayuda recíproca también son fuerzas reales de supervivencia y evolución, ¿no? Hay ejemplos en la naturaleza. Hay muchos animales, insectos, que cooperan entre sí para sobrevivir. Piensa en las hormigas, piensa en las abejas, también en la solidaridad a veces de grupos. Aquí en Bolivia se ha estudiado mucho la naturaleza, la tendencia a la familia, tener una familia de las vicuñas, por ejemplo, a diferencia de las llamas que van en recuas, ¿no? Kropotkin no negó la evolución, ¿no? Ni la teoría de Darwin, ni afirmó que Darwin estaba equivocado. Lo que cuestionó fue la exageración de una visión exclusivamente competitiva de la vida. Él dijo, no es solo la competición, es más compleja la evolución. La evolución se hace también cuando las especies se agrupan, se asocian y trabajan juntos recíprocamente. Observó que muchas especies sobreviven no solo porque luchan entre sí, como dice, digamos, la teoría de Darwin, sino porque se agrupan, se protegen, comparten tareas, reducen colectivamente los riesgos. En el caso humano, esa lógica aparece en las comunidades, en la reciprocidad, en las redes de apoyo, en las formas de organización basadas en la cooperación. Eso lo conocemos mucho, lo que hemos vivido en barrios populares. Conocemos esa solidaridad espontánea cuando alguien se enferma, que tiene un problema. Lo llevan al hospital, hay una familia que se ocupa de los niños, otro que atiende a los ancianos de esa familia que está desprotegida. Justamente en los niveles de mayor pobreza, de mayor indefensión, hay mayor reciprocidad y mayor cooperación. Y sigue, su planteamiento tenía un alcance mucho mayor que una simple observación biológica. Kropotkin era un biólogo. Básicamente él empezó observando la biología y este aspecto de cooperación le hacía dudar que solo con las ideas de Darwin podía explicarse la evolución. Él estaba diciendo, en el fondo, que la solidaridad no es un accidente sentimental ni una debilidad moral, sino una fuerza de la existencia. Fíjense qué revolucionario. Ahí donde cierto discurso insistían en que la lucha despiadada era la ley suprema de la naturaleza, tenemos el ejército más fuerte del mundo, de la historia que nunca ha habido así, pero están ahí empantanados. No saben qué hacer. Lo único que pueden hacer es seguir bombardeando a Irán, pero no pueden abrir el estrecho de Hormuz y tienen un cuchillo en la garganta. Él respondía que la naturaleza también muestra asociación, interdependencia y comunidad. Por eso, geopolíticamente, resultó mucho más conveniente difundir una lectura competitiva de Darwin que la visión cooperativa de Kropotkin. Geopolíticamente. Las potencias, ¿no? Son las que dominan. En algún momento de la historia también han cooperado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una iluminación increíble que en lugar de aprovecharse o exprimir a los países que había vencido, Japón, eh, Alemania, Italia, le ofreció la cooperación, la mano con el plan Marshall para que reconstruyeran sus industrias. Eso fue una visión profética, digamos, no como la de ahora. No se trató tanto de preferir a Darwin en sí mismo, sino de privilegiar una interpretación de Darwin que convenía al capitalismo, al colonialismo, a los imperios. La idea de que la lucha, la selección y la superioridad de uno sobre otro será algo natural. Eso. Es natural que los blancos dominen a los negros porque son superiores. Hay un racismo.
detrás de eso. Hay unas especies que son más que otra cuando somos una sola especie. Esta lectura servía para justificar jerarquía social, expansión imperial y concentración del poder. Kropotkin, en cambio, era incómodo. Si la cooperación también es natural, no es artificial, no es una construcción. Entonces, la desigualdad extrema, la explotación y la dominación no pueden presentarse tan fácilmente como leyes inevitables de la vida. Claro, si fuera natural la opresión del más fuerte sobre el más débil, no hay nada que hacer, pero no, siempre hay que optar. Una de las desgracias de nuestros días es que todos estos organismos multilaterales, el multilateralismo, como se llama, la cooperación entre países, que tiene mil defectos, que ha hecho enriquecer a muchos vivillos, ¿no? Pero es el camino preferible a lo de imponer, ¿no? Imponer tarifas, imponer aranceles, así. ¿Por qué? Porque soy más fuerte. Bueno, y el último. Su pensamiento de Kropotkin abría la puerta a imaginar comunidades más horizontales, más solidarias y menos autoritarias. Y eso para los grandes poderes de su tiempo era mucho menos útil. En el fondo, la diferencia es casi civilizadora. Es una manera de entender la civilización, si a través de relaciones de fuerza o a través de relación de cooperación. La lectura geopolítica dominante tomó de Darwin aquello que podía legitimar el poder. Kropotkin, en cambio, recordaba que la vida también florece cuando comparte, cuida y coopera. Eso. Por eso una interpretación competitiva de Darwin fue funcional al poder, mientras que Kropotkin devolvía dignidad política a la cooperación, ¿no? La disputa entonces no era solo científica, era una disputa sobre qué imagen de la humanidad convenía instalar, la del individuo que vence, la de la comunidad o la de la comunidad que sostiene. Una naturalizaba la dominación, la otra recordaba que la vida también se construye desde la ayuda mutua. Dicho de manera breve, la interpretación competitiva de Darwin ayudaba a justificar quién mandaba a los fuertes. Kropotkin obligaba a preguntar por qué ese poder debía concentrarse en unos pocos. El libro de Piotr, de Pedro Kropotkin, se llama El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Es un libro científico, pero esto muestra que la ciencia puede tener repercusiones muy importantes en la vida. Al final se lo dejo, un poco de biografía. Era un anárquico que de sus ideas sacaba también ideas comunistas, pero cuando los bolcheviques tomaron el poder, él se distanció. Inicialmente los apoyó, pero criticó duramente la deriva autoritaria, porque era otra vez la violencia, el poder que se imponía sobre la colaboración. Era un anárquico consecuente, digamos, ¿no? En ese sentido. Ahora vamos a ver si podemos volver atrás. Esto. Bueno, las dos cosas, lo que les ha gustado más, una reflexión sobre de qué ha servido. Realmente todo es vacío, la teología de la liberación, todo el trabajo social de la Iglesia en 60 años en América Latina, a la luz de lo que soy, o todo es vaciedad. Y el otro es la importancia entonces de la solidaridad, de la cooperación para la evolución, no solo en la biología, también en la vida social. ¿Mm? A ver, aquí está. Voy a dejar de compartir.
Y ahí estamos, lo que quedamos, 19. Bueno, seguimos entonces, tenemos unos 10 minutos a disposición para comentar este cuadro de Coelete, que como ven, lo hemos aprovechado un poco para hablar de cosas modernas, de cosas ligadas a la ciencia, a la política o a situaciones que son de nuestros días. A ver, ¿quién puede participar? Tienen, Marta, ¿te animas a romper el hielo? Para romper el baile. Y ya, Francesco, realmente esta lección es riquísima, con un montón de figuras, con un montón de reflexiones que realmente me sorprende cómo tienen una actualidad, pero una vigencia tan, tan increíblemente eh, en nuestros tiempos, ¿no? En nuestros días, lo que vivimos es increíble. Comienzo por el tema de la soledad frente a la solidaridad y la cooperación. Um, eh, la tendencia, creo, en nuestros tiempos, por la forma que tenemos de vivir, por cómo se han ido dando las cosas, la tendencia es a la soledad, ¿no? Es a la soledad, pero no porque tratemos de aislarnos por el individualismo per se. Es una cosa que, que se ha impuesto. Estamos viendo gente abandonado, bueno, ese ejemplo que dabas de ancianos que han quedado en el piso, cayeron, nadie los levantó hasta que alguien después de días se percata. eh, Eso no lo ha buscado el anciano. Las condiciones han sido dadas de tal manera que la tendencia es a, a que la gente vaya quedando sola. No es mayoría, ¿no? No es mayoría, pero sí existe mucho. Y cuando suceden esas cosas, creo que la solidaridad de la gente, el impacto que da una de esas cosas es impresionante, ¿no? Luego, hablando del tema de los cambios sociales en la iglesia, Juan Pablo segundo, etcétera, es increíble cómo Arnulfo Romero y Juan Pablo segundo son santos ahora, ¿no? Son santos, pero efectivamente San Juan Pablo segundo no mencionó a Arnulfo Romero, al que Arnulfo Romero quiso, antes de morir, ir a Roma y hablar con el Papa muchas veces, y el Papa Juan Pablo segundo no lo recibió. Yo creo que no lo recibió porque lo identificaba con lo que ya a esas alturas era la teología de la liberación tan mal vista, ¿no? Tan distorsionada, porque pienso que la teología de la liberación es el evangelio puro. El problema es que lo politizaron, lo ideologizaron y lo distorsionaron totalmente, ¿no? Eh, Luego hablabas del fracaso de las revoluciones, que comienzan con entusiasmo, convencen a la gente, votaciones mayoritarias, etcétera, en América Latina, Cuba, Venezuela, y nos ha tocado con el MAS. Creo que el común denominador de esta, de estas revoluciones que se han dado y que estamos viendo han fracasado rotundamente es que, ¿saben? Es mentira. O sea, son unos discursos que le dan a la gente con con una habilidad tal que se les cree. En Bolivia se les ha creído 20 años. Se llama Y hasta ahora demagogia, ¿no? es demagogia, evidentemente es demagogia. Y hasta ahora mismo estamos viendo las nuevas elecciones subnacionales, sede, un caso en una provincia, en fin, que fueron a hacer campaña y luego el comentario fue,
sí, pero mi corazón es del más. Esa labor que han hecho de mentira, de demagogia, que ha calado tan fuerte y que pervive y va a durar bastante tiempo. Todavía creo, ¿no? Creo que esas son las Pero, cosas más importantes que podría aportar. Sí, pero sobre lo mira, último, lo que tú, un lo ratito, que, Ricardo, lo sobre que, lo lo- último, se puede aplicar también a los que vienen después, porque si siguen la misma línea de demagogia, de palabras vacías, van a ser. Tiene razón Coelet, es más de lo Ujú. mismo, de vacío. Ricardo, Eh, Ricardo, adelante. sí, mira, estamos hablando de ya una cosa, sistemas que ya han existido en el mundo, que por ejemplo es el socialismo del siglo XXI y tienes el comunismo y que hablan, por ejemplo, de que ellos son para las masas, para los pobres y todo eso, pero en realidad no es así, es para el grupo que está dominando, ¿no? Entonces, es para un grupo muy pequeño que lo que quiere hacer es enriquecerse y manejar un país. Más bien, si lo comparamos esto como lo que puede ser un sistema capitalista, en un sistema capitalista, desde ya, mira, tienes en las mismas compañías, tienes la compañía que tiene generalmente cuando llega a cierto tamaño, un directorio. O sea que ahí no es una persona que maneja la compañía, es un grupo de gente que ha sido elegida para representar a los dueños de la compañía, que son los accionistas. Ujú. Y lo que ellos tienen que ver es de que los accionistas sean los que ganan el dinero. Y ese dinero es lo que ha invertido cada uno de los accionistas. O sea que es una especie de colaboración que existe y que, viendo la historia, son los países que mejor les ha ido. Por ejemplo, tenemos a los Estados Unidos, es clásico, ¿no? Ha llegado a tal punto de que un estado de los Estados Unidos es hasta, tiene mejor economía y se maneja mejor que cualquier país europeo, ¿no? Entonces, y hay que pensar que son 48, 49 estados que tiene Estados Unidos. Entonces, es un tipo de organización de colaboración que ha hablado Francesco, que ha hecho de que se llegue a lo que eh, se tiene en los Estados Unidos, ¿no? Y algunos países de Europa. Entonces, creo que hay que verlo bajo eh, el- diferentes puntos de organización, donde en algunos existe la colaboración y lo manejan entre grupos y tienes el tipo de organización como el que existía en la Unión Soviética, donde tenías, ¡pum!, el que mandaba y ahí se acabó todo. Sin Ricardo, embargo, hablaban del obrero, no, de, pero no hay que ver solo los aspectos económicos, ¿no? A veces la calidad de vida de la gente viene no solo de un sistema económico que es preferible a otro, sino también de la capacidad que tienen de organización, de hacer comunidad, de ser solidario, de preocuparse, ¿no? Por los más débiles. exacto, Es decir, el cristianismo, yo creo, no ha nacido para alabar
el capitalismo, absolutamente, No. y para pregonar el comunismo, ¿no? Sino Ujú, para poner ideas que cualquiera sea el sistema, no tiene que caer en la demagogia, utilizar al pobre para sus propios fines. Uno puede ser más liberal, uno puede ser un gobierno más social. Están las socialdemocracias del norte de Europa que han tenido incluso más éxito, yo diría, que Estados Unidos en calidad de vida, tal vez no en crecimiento económico, científico, tecnológico, pero sí, ¿no? ujú, Son sociedades donde la gente tiene un grado de felicidad sin estar afanándose, sufriendo si lo despiden, no le dan nada, si puede perder su trabajo. Entonces, no solo lo económico, sino ver un poco el conjunto. Lo que se han, exacto. como dijo, Ujú, es que sus ideas radicaban en el cristianismo, cuando él hablaba en las sociedades, digamos, ¿no? De solidaridad, ujú, de cooperación, de atención a las necesidades del otro, de apoyo mutuo. Estaba repitiendo las grandes ideas que han cambiado el mundo occidental, por lo menos a través del cristianismo. Mm. Bueno, ujú. tenemos un minuto más si alguien más quiere intervenir, si no, lo cerramos acá y ya estamos sobre la hora, si no, los archivos también se hacen muy grandes y pesados. ¿Les parece que nos quedemos aquí? Tienen mucho que leer, mucho que reflexionar, como ha dicho Marta. Es una lección bastante densa esta, ¿eh? Es para trabajarla en la casa, no solo para charlarla acá. ¿Está bien? Lo Ujú. paro acá entonces, ya.